como de inicio, que por favor silencien los micrófonos y si en algún momento tienen alguna, digamos, consulta o alguna intervención que realizar, recién ahí lo activan, para que no sea como muy molesto, digamos, el hecho de el entrecruzamiento de voces. Bueno, como les decía, vamos a comenzar con esta nueva sesión del día de hoy, pero quería, digamos, preguntar si hay alguna duda, algún comentario o algo que haya que aclarar en relación con la sesión del miércoles, dado que tuvimos que hacer como una especie de cierre intempestivo por habernos excedido en el horario. Pero, digamos, si hay algo que se quisiera, digamos, aclarar respecto de eso, podemos usar unos minutitos ahora y si no también la clase o el espacio, más que clase, de la próxima semana. ¿Alguien o algo? Si no, arrancamos. Voy conectando igualmente la próxima placa. Bien. Bueno, ahí se ve entonces bien. Alguien aunque sea que me confirme. Nati. Perfecto. Bueno, genial entonces. Cumplieron muy bien lo de los micrófonos. Un punto extra. Bueno, entonces, hoy vamos a conversar y a presentar de manera un poco esquemática las principales herramientas normativas en materia de violencia de género contra las mujeres y también, digamos, los estándares o los criterios delineados por la jurisprudencia, tanto internacional como local en la materia. Vamos a tratar de hacer un recorrido, digamos, bastante profuso, pero a su vez sistemático, como para que todos y todas puedan tener un pantallazo, ¿no?, de las principales herramientas utilizadas en el campo normativo para trabajar con esta temática. Lo primero que a mí me gusta mencionar, que quizás, digamos, para los y las abogados y abogadas es una cuestión un poco básica, pero que nunca viene mal, me parece, como destacar, es por qué es relevante incorporar digamos, lo que es la normativa internacional en materia de violencia de género y en general en materia de derechos humanos, ¿no? En primer lugar, por lo profuso del desarrollo, es decir, porque hay un gran desarrollo en materia de derecho internacional respecto de esta jerarquía de derechos, pero, digamos, si nosotros lo vinculamos con lo que es la estructura normativa de nuestro marco constitucional, tenemos que decir que, obviamente, para nosotros, los tratados internacionales, la normativa internacional, hace parte de lo que la propia Constitución define como la ley suprema de la nación, es decir, aquellas normas de mayor rango, ¿sí?, de mayor jerarquía constitucional, ya sea que tenga, de conformidad con el artículo 75, inciso 22, jerarquía constitucional, o por la conjunción de los artículos 5 y 31 de la Constitución, jerarquía superior a las leyes. Es decir, en cualquiera de esas dos posibilidades, la normativa internacional es una de las normativas más importantes, de mayor jerarquía y por consecuencia, digamos, no puede ser desatendida a la hora de resolver normativamente un caso de violencia de género. Y por otro lado, algo que también siempre se menciona, pero que quizás muchas veces se hace medio de manera automática, es la cuestión de la responsabilidad internacional del Estado. Es decir, si nosotros no aplicamos una norma del derecho internacional en materia de derechos humanos y particularmente en materia de derechos humanos de las mujeres, lo que, digamos, provocamos es que el Estado incurra en responsabilidad internacional. ¿Y qué implica esto? Digamos, implica que el Estado va a tener consecuencias, pero no solo desde el punto de vista normativo, es decir, no hay. Ahí estoy
recibiendo ruidos. No hay, digamos, ninguna norma expresa, salvo en algún tratado bilateral o multilateral en particular, que establezca, ¿sí?, que ante el incumplimiento el Estado va a recibir algún tipo de sanción, ¿no? La responsabilidad internacional es, en definitiva, un principio consuetudinario, es decir, algo que surge de la costumbre de las relaciones entre los estados y del principio de buena fe que también rige en materia de derecho internacional. En consecuencia, digamos, si nosotros no cumplimos con alguna de estas normas, lo que puede llegar a generar es algún tipo de responsabilidad política o económica que afecte al Estado, ¿no? Tenemos casos en el derecho internacional que ratifican un poco esto, ¿no? El tema de las sanciones económicas, los bloqueos comerciales, etcétera, etcétera, que se derivan del incumplimiento de estas normas y de la aplicación de este principio consuetudinario que es el de la responsabilidad internacional. Que para un país como el nuestro, ¿no?, que tiene tantas dificultades en materia internacional y lo estamos viendo ahora en estos tiempos con el tema de la renegociación de la deuda, etcétera, etcétera, el incumplimiento de normas internacionales, la verdad que no es un buen mensaje y por supuesto que termina confluyendo, ¿no?, en la imagen y la credibilidad del país en materia de derecho internacional. Bien, tenemos dos sistemas de protección que son aplicables, ¿no?, en el ámbito interno. Es decir, nos podemos digamos, buscar herramientas de protección y de tutela de los derechos humanos de las mujeres en dos sistemas de protección, de promoción y de protección de derechos humanos internacionales, que son, por un lado, el sistema universal de promoción y protección, que es el delineado, digamos, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y por otro lado, aquel que tiene más peso en términos de, digamos, el desarrollo de los derechos en nuestra región, que es el sistema interamericano de protección de derechos humanos, compuesto básicamente en el ámbito de la OEA por dos órganos que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya vamos a analizar un poquito más en detenimiento cuando nos aboquemos a lo que son los estándares definidos por estos órganos. Y en el marco, digamos, de estos sistemas de protección vamos a encontrar normas positivas, es decir, tratados firmados por los estados que en la mayoría de los casos, digamos, representan obligaciones que no pueden desatender, es decir, son obligaciones imperativas, ¿no?, para cada uno de los estados miembros, para aquellos que firman esos tratados y convenciones. Y también vamos a encontrar la interpretación que de esas normas hagan los órganos habilitados por los propios tratados o convenciones para monitorear el cumplimiento de esos tratados, como pueden ser, por ejemplo, el Comité de la CEDAW, el MESECBI de la Convención de Belén do Pará, del cual vamos a hablar ahora también. Y por último, las normas, digamos, denominadas como de soft law, ¿sí?, que son aquellas declaraciones, reglas, etcétera, es decir, aquellos instrumentos internacionales que no tienen este carácter obligatorio, pero que muchas veces nos sirven para complementar o desentrañar el contenido de algunas de estas normas de carácter, digamos, como les decía, obligatorio, imperativo, etcétera, etcétera. En términos del sistema universal de protección de los derechos humanos y particularmente de los derechos humanos de las mujeres, el primer instrumento que encontramos y si se quiere el más importante que para nosotros tiene, digamos, un carácter imperativo en el sentido de que sus disposiciones son de carácter obligatorio y a su vez de jerarquía constitucional, porque en la reforma del 94, de 1994, fue incorporado con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75, inciso 22, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la Convención CEDAW, ¿no?, por sus siglas en inglés. Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1979, es decir, a fines de la década del 70, y en nuestro país, digamos, en nuestro país no, digamos, en términos internacionales, una vez que alcanzó el número de firmas establecido, entró en vigencia a partir del año 1981. Esta convención, como les decía, es la primera convención internacional que en cierta forma condena la desigualdad de género, ¿sí? Es decir,
lo que anuncia esta convención es que la discriminación y las desigualdades que padecen las mujeres por el mero hecho de serlo, en realidad, digamos, obedecen a patrones estructurales, es decir, que hacen parte del entramado social de las sociedades en general, particularmente de las sociedades occidentales, y que esa desigualdad es el origen de la vulneración de los derechos más fundamentales de las mujeres y, por tanto, la problemática, ¿sí?, de la desigualdad y la discriminación contra las mujeres debe ser entendida y considerada como una problemática atinente al campo de los derechos humanos, ¿sí? Esto es muy importante también porque es el primer instrumento que encaja, digamos, esta problemática que padecen las mujeres por el mero hacerlo como una problemática que pertenece al campo de los derechos humanos, es decir, que le está dando esa significatividad, ¿no? El hecho de decir, bueno, miren, no tenemos que entender que estas vulneraciones de derechos constituyen actos individuales o actos aislados, sino que hacen parte del modo en que está construido ese entramado social y, por consecuencia, tenemos que darle esta relevancia. Este instrumento, que ya le digo que es el primero, que condena la desigualdad, no contiene un desarrollo expreso respecto de lo que es la violencia de género, ¿sí? Más bien, este instrumento, ¿no? En primer término, vale aclarar que no habla de género, ¿sí? Habla de sexo. Cuando habla de la violencia, perdón, de la discriminación y la desigualdad que padecen las mujeres, habla de que ello es producto de el sexo, ¿sí? Es decir, si volvemos a la clase anterior, vamos a encontrar que esta convención habla, ¿no?, en estos términos, ¿sí? Es decir, con el término del sexo, básicamente, ¿por qué? Porque, como le dije la clase anterior, el género es un concepto que recién comienza a incorporarse, ¿no?, en la teoría de género hacia fines de la década del 60 y, digamos, todavía al momento de la sanción de este instrumento era un concepto que estaba más bien circunscripto al ámbito académico, es decir, no había generado ese traspaso, ¿no?, al ámbito de la política y menos al ámbito del derecho internacional en estos términos. En consecuencia, vamos a encontrar que la CEDAW, el texto de la CEDAW, habla de sexo, no obstante lo cual, hoy podríamos entender que cuando habla de sexo, en realidad está haciendo alusión al género, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien presente para tratar de disminuir, digamos, el uso de uno y otro término como si fuesen sinónimos, teniendo en consideración las aclaraciones que hicimos la clase anterior. Como les decía, entonces, esta convención no contiene un desarrollo expreso del concepto de violencia de género. No obstante, el comité, ¿sí?, de la CEDAW, que es, como les decía anteriormente, el órgano encargado del monitoreo respecto del cumplimiento por parte de los estados de este instrumento internacional, en una recomendación general en el año 1992, en la recomendación general número 19, lo que dijo es que la violencia, ¿sí?, contra la mujer es una forma de discriminación a la que alude el artículo 1 de la CEDAW y, en consecuencia, incorporó en este instrumento normativo el abordaje de la violencia, ¿sí? Pero esto también tiene que ver con el desarrollo que ha tenido esta problemática de la violencia, particularmente, como les decía, aquella que tiene lugar en el ámbito doméstico, en la literatura, digamos, en el desarrollo de las investigaciones académicas y en el desenvolvimiento de las políticas públicas, ¿sí? Es decir, nosotros pasamos de una preocupación por temas de la igualdad de derechos a una preocupación que también se vincula más con el ejercicio de las diferentes violencias que padecen las mujeres por el mero hecho de serlo. Es decir, ese desarrollo ha ido transcurriendo a lo largo del tiempo y por eso, casi 20 años después, o 15 años después en realidad, el comité de la CEDAW dice, bueno, en este texto vamos a también entender incluida el ejercicio de la violencia, tal cual está desarrollada. Y otra aclaración que formaliza el comité en esta recomendación general es que aunque la convención, digamos, se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas y, por supuesto,
digamos, los representantes, los agentes estatales, también, digamos, debe incluirse la violencia desarrollada por los particulares, es decir, por las personas, las empresas, etcétera. Y en consecuencia, los estados partes, dice, también son responsables por la violencia de género que ejerzan estas personas privadas, ¿no? Es decir, una aclaración importante porque eso no lo vamos a encontrar de manera explícita en el texto de la Convención. Mucho más cercano en el tiempo, en el año 2017, este comité, digamos, sancionó una nueva recomendación general, que es la número 35, en la cual continuó desarrollando, digamos, la problemática de la violencia y señaló en ese caso que la obligación que surge de esta convención respecto de combatir la violencia de género es una obligación inmediata. ¿Qué significa esto? Que los estados no pueden, digamos, alegar ningún tipo de razón, ya sea política, más bien económica, cultural, religiosa, etcétera, etcétera, que, digamos, dilate, ¿no?, el desarrollo de acciones para combatir la violencia de género. Por supuesto que este desarrollo de acciones va a tener que ver, digamos, también, o van a tener que adecuarse de acuerdo a cuáles sean los recursos con los que dispone el Estado, pero lo que dice es, ojo, no podemos alegar alguno de estos, cualquier factor, cualquiera sea de estos, para incumplir con esta obligación que es combatir la violencia de género. Esto ya lo vamos a ver, tiene su correlato con el desarrollo de acciones muy chiquitas, muy particulares de las autoridades estatales, ¿no? Y esto va a ser más desarrollado por la Corte Interamericana, pero ya lo vamos a ver. Perdón, me fui. Y lo que también señala el Comité de la CEDAW en esta recomendación general es que las acciones del Estado en materia de violencia de género deben abarcar diferentes niveles, ¿sí? Deben estar desarrolladas en el campo de la prevención de la violencia, de la protección de las mujeres víctimas, el enjuiciamiento, el castigo y la reparación, básicamente, de aquellas consecuencias que se deriven del ejercicio de la violencia de género. Bien, en el ámbito internacional vamos a encontrar también otras normas, pero que van a ser normas de lo que yo les decía constituyen el soft law, es decir, aquellas normas que no tienen un carácter obligatorio, pero que sirven en definitiva para complementar el análisis y el contenido de las disposiciones previstas en la Convención de la CEDAW y, por supuesto, en las recomendaciones generales del comité. Entre estas conferencias podemos encontrar, digamos, la conferencia de Viena en el año 93, que es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que en el programa de acción incluye, ¿no?, la formulación de políticas para la prevención, protección y sanción, ¿no?, de la violencia contra las mujeres. En este entonces ya se plantea que la cuestión debe ser entendida con una perspectiva interseccional, ¿no?, con una perspectiva que en definitiva trace de manera diagonal, no me sale ahora la palabra, esta problemática en todo el campo de las políticas públicas transversales, a la palabra. Que la problemática de la violencia de las mujeres debe trazarse y debe trabajarse de manera transversal en las diferentes áreas de las políticas estatales. En el año 1994 encontramos la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que si bien se concentra, digamos, en esta temática, aborda también el impacto diferencial que las políticas en esta materia tienen respecto de las mujeres y niñas. Hay luego conferencias especiales sobre los derechos de las mujeres, desarrolladas en México en el año 1975, en Copenhague en el 80, Nairobi y Beijing en el año 1995, del cual, digamos, se cumplieron este año 25 años y hubo varios eventos, algunos se cancelaron obviamente por el tema de COVID, para rememorar un poco el reconocimiento de los derechos planteados en esta conferencia. Por supuesto también que no están acá, pero están los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no?, entre los cuales se incluyen, creo que es en el 3 y el 5, los objetivos, los derechos de las mujeres y, por supuesto, la necesidad de garantizar políticas para promover la igualdad
y la no discriminación respecto de las mujeres. Y otro instrumento muy importante es los principios de Yogyakarta, delineados en el año 2006, sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en materia de orientación sexual e identidad de género, que si bien, digamos, tienen como población objetivo a la población LGBTU o LGBTIQ+, en realidad, digamos, también sirven de manera muy importante, para decirlo de alguna manera, en la interpretación del concepto de género, ¿no? Y cómo deben aplicarse las políticas estatales en esta materia. Bien, en el ámbito interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, vamos a encontrar uno de los instrumentos más utilizados por parte de los y las agentes del sistema de justicia en nuestro país, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belén do Pará. Esta convención, que es sancionada en el año 1994, es decir, mucho tiempo después de la CEDAW, fue incorporada a nuestra legislación interna por la ley 24.632, pero a diferencia de la CEDAW no tiene jerarquía constitucional. Como esta, convención fue incorporada con posterioridad a la reforma de 1994, necesitaba del procedimiento previsto en el artículo 75, inciso 22, para ser incorporada con esta jerarquía constitucional. Y pese a que se presentaron una multiplicidad de proyectos, e incluso la Cámara de Diputados le dio media sanción, digamos, al proyecto que establecía la jerarquía constitucional de la Convención de Belén do Pará, ese medio proyecto no tuvo la misma suerte en la Cámara de Senadores y Senadoras y en consecuencia nunca adquirió esa jerarquía. Básicamente porque esta convención contiene un desarrollo profuso de lo que son los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva que, como sabemos, genera mucha resistencia en nuestro país por el tema del aborto, ¿no? Esto es importante, no porque no le tengamos que dar una jerarquía importante a esta convención, de hecho tiene jerarquía superior a las leyes, sino porque, digamos, muchas veces se comete el error de destacar que esto tiene jerarquía constitucional cuando no lo tiene. La Convención de Belén do Pará es el primer tratado internacional que habla específicamente sobre violencia de género. Es decir, es el primer tratado a nivel mundial, ¿sí? Que habla particularmente sobre esta problemática y, por supuesto, dado, digamos, ya el año en el que es sancionada, incorpora el concepto de género, ¿sí? En esta convención vamos a encontrar, a diferencia de la CEDAW, que se habla de género y no de sexo, ¿sí? Y lo que reconoce esta convención también, al igual que la CEDAW, es que esta violencia que se ejerce contra las mujeres es una manifestación del modo en que están construidas las relaciones de poder en una sociedad, es decir, por el modo en que históricamente han sido y son construidas las relaciones de poder en una sociedad, es decir, que destaca también la existencia de factores estructurales que en cierta forma habilitan el ejercicio de violencia contra las mujeres. Define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en el género de las personas que causa algún tipo de daño, sufrimiento, etcétera, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Y señala que esta cuestión, que esta problemática de la violencia contra las mujeres representa una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a las mujeres, que es un modo de limitar total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de esos derechos y que en consecuencia representa una ofensa a la dignidad humana. Es decir, que está planteando y presentando a la problemática de la violencia contra la mujer como una de las problemáticas más severas que afecta de manera directa la vida de las mujeres, ¿sí? Es decir, esto creo yo que es relevante porque nos tiene que digamos, como diseñar el marco a partir del cual nosotros vamos a analizar cada uno de los casos que nos lleguen a nuestros despachos como agentes del sistema de justicia, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que entender que este caso particular que nosotros vamos a analizar hace parte, ¿sí?, de una problemática mucho más compleja, ¿no? Una problemática que limita
los derechos y el ejercicio de una vida libre de violencia y discriminación de todas las mujeres por el mero hecho de serlo. Entre las distintas y profusas, digamos, disposiciones que contiene la Convención de Belén do Pará, una de las que más me gusta siempre resaltar es el artículo 7, ¿no? Que es el que establece cuáles son, en cierta forma, como las obligaciones que deben cumplimentar los estados parte en relación con el desarrollo de políticas orientadas a la prevención, a la sanción y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este sentido, este artículo 7 plantea, ¿no?, que el Estado obviamente tiene que abstenerse de desarrollar cualquier tipo de acción o práctica de violencia contra las mujeres, ¿no?, y velar por el hecho de que, digamos, los y las agentes estatales, digamos, no reproduzcan, ¿no?, esta violencia contra las mujeres en el desarrollo de sus prácticas cotidianas como agentes estatales. Plantea también esta obligación particular, que lo vamos a analizar luego porque creo yo que es el estándar madre para el desarrollo de toda tarea en materia de violencia contra las mujeres, que es el deber de debida diligencia, ¿no?, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Lo vamos a desarrollar con más profundidad más adelante. Y también establece, entre otras disposiciones, este artículo 7, en su inciso F, la obligación del Estado de establecer procedimientos legales justos y eficaces, dice, para que la mujer que haya sido víctima de violencia de género, digamos, obtenga una protección de esos derechos que han sido puestos en tela de juicio por el ejercicio de la violencia, se desarrolle un juicio oportuno que pueda determinar la responsabilidad de las personas que ejercieron estas vulneraciones a los derechos y, por supuesto, dice que se hagan efectivos tales procedimientos, es decir, que no basta con que el Estado establezca, por ejemplo, una disposición legal que declare el derecho de las mujeres. No, este reconocimiento positivo tiene que contener procedimientos que hagan efectivo la posibilidad de esa mujer de requerir digamos, la asistencia del Estado en lo que hace a la protección de sus derechos, a la sanción de los responsables y a la reparación de aquellos daños obtenidos, ¿no? Y esto es muy significativo porque básicamente el Poder Judicial es el que, en el análisis del caso concreto, debe procurar, ¿sí?, la protección específica, efectiva, de la vulneración de derechos de la cual haya resultado víctima alguna mujer. En su artículo 9, la Convención de Belén do Pará también prevé o incorpora lo que hablábamos en nuestra sesión pasada y definíamos como el enfoque interseccional. ¿Sí? Es decir, que lo que la Convención está señalando de manera expresa es que las políticas que vayan a desarrollar los Estados partes tienen que contemplar el impacto diferencial que esas políticas van a tener en las diferentes mujeres de acuerdo a cuáles sean los factores que inciden en la construcción de esa situación de vulnerabilidad. Y en consecuencia van a tener que contemplar no solo la condición de mujeres, sino también, como les decíamos la sesión anterior, su, digamos, pertenencia a una determinada etnia, su carácter de mujer migrante, refugiada o desplazada interna en aquellos países en los que existen conflictos internos, como por ejemplo Colombia o México. Si esa mujer, digamos, está en estado de gravidez, tiene algún tipo de discapacidad, es menor de edad o adulta mayor, cuál es la situación económica, ¿no? Y también, por supuesto, si están privadas de su libertad. Es decir, estas condiciones que inciden de una manera diferencial en la producción de diferentes situaciones que las colocan en un estado de vulnerabilidad. Bien, como les decía, como la CEDAW tiene el comité que se encarga de hacer el seguimiento y evaluación de la aplicación de las disposiciones de la CEDAW, la Convención de Belén do Pará tiene también un órgano de seguimiento que es el Comité de Expertos, más conocido como el MESECBI, ¿sí?, que en el año 2014 elaboró un informe bastante completo respecto de
el contenido de la convención, la implementación de las políticas en la materia e incluso también desarrolló algo muy interesante que es, digamos, cómo estoy con las palabras hoy, el desarrollo de mecanismos para facilitar y evaluar, digamos, el seguimiento o la implementación de esas disposiciones. Y en este informe del año 2014, el MESECBI lo que señaló es que obviamente esta violencia que padecen las mujeres tiene que ver con los estereotipos de género, los roles asociados a cada uno de los modelos de masculinidad, de feminidad, y que en consecuencia, dice, el combatir esta violencia de género exige una transformación cultural profunda, es decir, una transformación de las prácticas culturales, ¿no? Que también nunca debe ser desatendido y no debe perderse de vista, ¿no? Que en definitiva la resolución de estas problemáticas tiene que ver con cuestiones culturales y sobre todo esto lo planteo respecto de cuando se piensan las políticas para trabajar con los varones agresores, es decir, con los varones que ejercen la violencia, ¿no? O sea, yo puedo encerrar a un varón, pero si no transformo la manera de entender los vínculos de ese varón, ¿no? Es decir, el modelo de masculinidad que tenga incorporado ese varón probablemente, digamos, cumplía su condena, ese varón salga y vuelva a reproducir violencia, ¿sí? Precisamente porque tiene que ver con una cuestión cultural que hace a la incorporación subjetiva de las diferentes pautas de conducta. Bueno, otra cosa que también señala el MESEGBI, que es súper relevante para nosotros que somos operadores y operadoras del sistema penal, es que dice que estos delitos obviamente están influenciados por esta cultura de discriminación, pero que también, digamos, esto va a señalar formas particulares de ejercicio de violencia, ¿no? Es decir, obviamente que estos delitos se deben, como les decía anteriormente, a que estamos insertos en una cultura que promueve la discriminación y la violencia contra las mujeres, pero dice, a su vez, lo que va a traducir esta cultura es que los delitos cometidos contra las mujeres u otras personas por razones de género, identidad de género, orientación sexual, vayan a tener ciertas particularidades. Y el claro, digamos, ejemplo de esto, o el ejemplo más patente, es el de los crímenes cometidos contra las mujeres trans. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dan de una manera muy particular, es decir, por lo general las agresiones contra las mujeres trans se ejercen en determinados sectores de su cuerpo, digamos, en la cara, en los pechos, en la genitalidad, digamos, y además se hacen con digamos, una alevosía atroz, ¿no? Y esto no es una cuestión de que a cada uno de los agresores se le ocurrió, digamos, sino que tiene que ver también con una cuestión cultural de rechazo, de desaprobación, ¿no? De lo que representan estas mujeres trans que han, en cierta forma, infringido la norma, ¿no? Los roles sociales que definen, en definitiva, qué es lo que debe ser una mujer. Y lo que también incorpora este informe de expertos, que me parece, perdón, hay un micrófono ahí abierto, lo que incorpora este informe del MESECBI, que también me parece muy interesante, es que, digamos, el Estado tiene que desarrollar diferentes tipos de normas para combatir la violencia, es decir, no necesariamente normas penales, pueden ser normas de carácter administrativo, etcétera, etcétera, y señala que esas normas no pueden ser genéricamente neutras. ¿Qué significa esto? Es decir, que tienen que incorporar el enfoque diferencial del cual yo les hablaba antes. Es decir, no pueden seguir sancionándose normas sin entender y sin comprender que esas normas van a tener un impacto diferencial sobre los diferentes sujetos, pero particularmente sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, es decir, por la discriminación y desigualdad que padecen por razones de género. Bien, continuando, digamos, en el ámbito de, no sé si hay hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, si voy muy rápido, digamos, cualquier cosa me avisan y lo vamos revisando.
Ya, digamos, también en el ámbito del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, vamos a ir a, digamos, lo que es los estándares delineados por los dos órganos que se encargan de, en cierta forma, la tutela de los derechos humanos en general y de los derechos humanos de las mujeres en particular. Por un lado tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano contencioso, es decir, es el órgano al cual se pueden presentar conflictos entre los particulares y los estados, que tiene dos modos de resolver, digamos, esas peticiones de alguna manera formuladas ante los estados. Por un lado, la jurisdicción contenciosa, que es cuando se presenta algún particular a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para indicar que hay un estado que ha violado, digamos, sus derechos más fundamentales. Y por otro lado, la jurisdicción consultiva, que es aquella que pueden promover los propios estados para solicitar la aclaración de alguno de los puntos contenidos en alguna de las normas que conforman este sistema interamericano de protección de derechos, ¿sí? Y por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es aquella que se encarga de llevar ante la Corte Interamericana las denuncias de los particulares formuladas contra los estados, es decir, que es como una especie de, me van a matar, digamos, los internacionalistas porque no es efectivamente el rol, pero podría ser, digamos, identificado como una especie de fiscalía, ¿sí? Es decir, que es la que promueve el caso, ¿no? Ante la Corte Interamericana. No en esos términos, sobre todo luego de la reforma del Estatuto de la Corte Interamericana, pero para que se entienda, digamos, puede ser entendido así. Y por otro lado, esta Comisión Interamericana produce informes especiales respecto de el cumplimiento por parte de los estados de las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales y a su vez, a través de sus diferentes relatorías, elabora informes vinculados con el estado de situación de diferentes problemáticas, entre ellas la violencia contra la mujer, en la región. El primer instrumento, digamos, diseñado por la Corte Interamericana en relación con los derechos de las mujeres es la opinión consultiva 4 del año 84, ¿sí? Que básicamente analizó una solicitud del Estado de Costa Rica vinculada a la modificación de la Constitución Política para el reconocimiento de los derechos de naturalización de las mujeres. ¿Sí? Porque básicamente solo las mujeres podían naturalizarse, es decir, volverse ciudadanas, solo a través de el matrimonio, es decir, cuando contraía matrimonio con un varón, cosa que no estaba así regulado para los varones. Entonces, lo que la Corte en aquel entonces, fíjense, en el año 84, ya señaló que esa distinción prevista en la normativa en realidad obedecía a la discriminación y la desigualdad que padecían las mujeres en la sociedad, ¿no? Es decir, en aquel entonces ya la Corte lo que dijo es esta diferencia, esta diferenciación está construida sobre la base de motivos discriminatorios que se basan en la desigualdad social que existe respecto de las mujeres. Y aquí me gusta siempre señalar este caso, que es el primer caso contencioso de la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras del año 88, no porque el caso, digamos, verse sobre una problemática de violencia de género, sino porque construye, en cierta forma, el marco a partir del cual resulta más que interesante y desde el punto de vista analítico muy útil analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Perdón, en este caso, que ya les digo, no versa sobre derechos de las mujeres, la Corte lo que plantea es la distinción entre las distintas obligaciones que tienen los estados, derivadas del artículo 1 y del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Y lo que dice es, miren, el Estado tiene, de acuerdo al artículo 1.1, una obligación de respeto, es decir, una obligación de no desarrollar, de no llevar a cabo
actos que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Es decir, el Estado tiene la obligación de no desarrollar acciones, ya sea a través de la sanción de normativas, de acciones de sus agentes, etcétera, etcétera, que vulneren los derechos humanos. Y además, tiene, de acuerdo al artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, la obligación de garantía, es decir, el desarrollo de todas las acciones posibles, ¿sí?, para que esos derechos humanos reconocidos tanto en la Convención y luego en el resto de los instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos, efectivamente puedan ser gozados por parte de las personas que habitan la región. Es decir, por un lado yo tengo la obligación de no violar esos derechos, pero a su vez tengo la obligación de desarrollar todas las políticas posibles para garantizar y asegurar el goce de esos derechos. En esta segunda, digamos, línea de obligaciones del Estado, vamos a encontrar el deber o la obligación de la debida diligencia, que es reconocida, como yo les dije anteriormente, en el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. Y a su vez, en este caso, esta Corte establece también de manera de manera expresa, que la responsabilidad del Estado puede ser directa por el desarrollo de los actos de los agentes estatales y una responsabilidad indirecta por el acto de los particulares. Por eso, digamos, al igual que lo hizo, como veíamos, el comité de la CEDAW, los estados tienen la obligación, ¿sí?, de revisar, de monitorear y, en definitiva, de prevenir y sancionar los actos de los particulares, es decir, los actos desarrollados por las personas que tengan por objeto la vulneración de los derechos de las mujeres. ¿Qué nos dice este fallo, o sea, qué nos dice la Corte en este fallo respecto del deber de debida diligencia? Nos dice que es el deber que tiene el Estado de investigar seriamente con los medios que tenga al alcance todas las violaciones que hayan sido cometidas dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles acciones y de asegurar a la víctima, digamos, de asegurar, digamos, la protección de los derechos de las personas víctimas. El deber de debida diligencia, vale señalar, no es un deber que se aplique a cualquier vulneración de derechos fundamentales. El deber de debida diligencia es una obligación que, de acuerdo a la jurisprudencia internacional y, por supuesto, también al reconocimiento expreso en determinados tratados internacionales, está previsto para la vulneración más relevante de derechos humanos, es decir, cuando existe en términos también de la jurisprudencia internacional una grave violación a los derechos humanos, ¿sí? Es decir, hay violaciones a derechos humanos que para el derecho y la jurisprudencia internacional son aún más gravosas que otras, ¿sí? En consecuencia, para esas violaciones de derechos humanos más gravosas, ¿sí?, entra en juego este deber de debida diligencia, es decir, este deber del Estado de actuar utilizando y empleando todos los recursos a disposición para desentrañar, ¿sí?, la verdad del caso y atender las necesidades que se planteen en relación con las víctimas de derechos humanos. El deber de debida diligencia, de conformidad con esta jurisprudencia y el derecho internacional en general, se aplica, por ejemplo, frente a los casos de tortura, frente a los casos de desaparición forzada de personas, y también lo vamos a ver, como dijo la Convención de Belén do Pará y como luego reforzó la Corte Interamericana, en los casos de violencia contra las mujeres, lo cual también nos da, como les decía anteriormente, una clara señal de que cuando hablamos de esta problemática estamos hablando de una de las problemáticas más relevantes en términos de afectación de derechos humanos. Hago un paréntesis, paso el chivo. El próximo martes habrán visto la convocatoria. Vamos a desarrollar otra instancia de capacitación específicamente orientada a desentrañar los alcances del deber de debida diligencia en materia de violencia de género, particularmente, digamos, lo que toca a nosotros como órgano fiscal en el ejercicio de este deber de debida diligencia,
y de esa conferencia van a participar la secretaria adjunta de la Corte Interamericana, Romina Signieski, entre otras, ¿no? Y Julissa Mantilla, que es una de las miembros, una comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que yo me tomo el atrevimiento de recomendarles que no se pierdan esa jornada, porque va a ser realmente muy interesante, porque no solo vamos a discutir, digamos, sobre este tema, sino que vamos a tener la posibilidad de contar con dos académicas, pero a su vez también dos personas que están en el ámbito de estos órganos internacionales y que nos van a poder dar de primera mano la visión respecto de esta cuestión. Así que esta clase les viene bárbaro para hacer preguntas después, el próximo martes. Bien, ya en particular analizando los estándares de la Corte Interamericana en materia de violencia de género, podemos señalar en primer lugar que la Corte, obviamente, como lo vienen haciendo los otros instrumentos y los otros órganos internacionales, ha destacado que, digamos, la afectación de los derechos de las mujeres reconoce, digamos, una afectación diferencial, es decir, se produce de una manera diferencial. Esto lo señaló por primera vez en el caso penal Miguel Castro Castro versus Perú, en donde lo que dijo es que las violaciones que habían sufrido las personas detenidas en este penal por parte de las autoridades estatales habían sido diferentes. Es decir, mientras que a los varones, por ejemplo, se los había agredido, digamos, a través de la tortura, o sea, se los había torturado, bueno, etcétera, etcétera. A las mujeres, además de la tortura, por ejemplo, se las había sometido sexualmente. Entonces lo que dice es, bueno, miren, acá hubo obviamente violación a los derechos humanos, pero la violación a los derechos humanos de las mujeres tuvo ciertas particularidades, particularmente, valga la redundancia, en lo que refiere a agresiones sexuales. Es decir, que lo que dicen es, cuando se afectan derechos humanos de las mujeres, se lo hace de una manera particular. Luego, en el caso Campo Algodonero, digamos, versus México en el año 2009, la Corte obviamente señaló que la violencia ejercida contra las mujeres se debe, digamos, a la existencia de un contexto estructural, es decir, de determinadas pautas culturales que promueven y en cierta forma habilitan el ejercicio de esa violencia. Pero lo importante de ese caso es que no solo lo señaló en relación con los crímenes cometidos contra las mujeres, sino también respecto de las actitudes y las conductas desarrolladas por las autoridades estatales en lo que fue la investigación de esos crímenes cometidos contra las mujeres. Lo que dice la Corte es, miren, este contexto de violencia estructural no solo habilitó e hizo posible la comisión de estos crímenes, sino que a su vez influyó de manera decisiva en el modo en que las autoridades estatales y judiciales particularmente desarrollaron el ejercicio de violencia contra las mujeres. También en esta oportunidad, la Corte señaló que este deber de debida diligencia no se limita solo a la faz preventiva, sino claramente al desarrollo de la investigación, la sanción y la reparación de estos crímenes, porque básicamente lo que hay que tratar de hacer es transformar, ¿sí?, las pautas culturales que, en definitiva, promueven el desarrollo de estos crímenes. Y también desarrolló en este fallo lo que se conoce como la doctrina del riesgo. Y esto es muy importante y lo ato con lo que les señalaba hace un ratito. Lo que señala la Corte acá es que el Estado está obligado a actuar de manera urgente, ¿sí?, frente al riesgo real, ¿sí?, pero a su vez al que es posible prever. ¿Qué significa esto? Que frente a un caso de violencia de género, el Estado está obligado a intervenir cuando toma conocimiento, es decir, en el primer momento en que toma conocimiento de esa situación de riesgo, con la obligación de digamos, de atender esa situación actual de riesgo, pero con la obligación también de prever la posibilidad de que se cometa un riesgo ulterior. Es decir, fíjense el estándar tan fuerte que establece la Corte en el desarrollo de las actividades por parte del Estado, que lo que dice es, miren, tiene que intervenir de manera
urgente ante el primer conocimiento que se tome de la situación, no solo para atender el riesgo que ya se haya generado, sino también aquel que pueda generarse. Es decir, es un estándar muy fuerte en lo que refiere a la actuación de las autoridades estatales. También señaló en aquella oportunidad que esta obligación de debida diligencia, que yo les decía que existe frente a la comisión de las más graves violaciones a los derechos humanos y que también, de conformidad con el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, se aplica a digamos, la vulneración de los derechos de las mujeres, dice en situaciones de violencia de género implica o conlleva una obligación reforzada, es decir, que el Estado debe desarrollar aún digamos, con mayor minuciosidad las tareas que le son encomendadas para atender y dar respuesta a los casos de violencia contra las mujeres. Es decir, el Estado, en los casos de violencia contra las mujeres, tiene que poner aún más la lupa, digamos, para prevenir, sancionar y erradicar las situaciones que puedan generar una vulneración de derechos respecto de las mujeres. A diferencia de lo que acontece con otras problemáticas violatorias de derechos humanos, en este caso se impone una obligación reforzada de debida diligencia. En otros casos, entre ellos Fernández Ortega, Rosendo Cantú, ambos contra México en el año 2010, lo que destacó la Corte es que la violencia sexual es una de las prácticas más comunes en los cuales se canaliza o materializa la violencia contra las mujeres, y estos casos también son relevantes porque se trata de víctimas, no solo mujeres, sino también de víctimas indígenas, en los cuales, digamos, la Corte incorpora el análisis interseccional y dice que además digamos, de situaciones de violencia y de discriminación padecidas por el mero hecho de ser mujer, esas condiciones se ven agravadas por la condición de indígena de las mujeres. En otros casos, entre ellos Fernández Ortega también y Rosendo Cantú, lo que la Corte señala es que la declaración de la víctima, como hablábamos la sesión anterior, es un elemento central para la investigación de los casos, mucho más en aquellos casos, por ejemplo, de ataques sexuales que tienen en la mayoría de los casos, lugar en el ámbito de lo privado. ¿Sí? Es decir, lo que la Corte dice es, miren, las agresiones contra las mujeres, particularmente las agresiones sexuales, se producen mayormente en el ámbito privado, por tanto, en esas situaciones debe prestarse una especial relevancia a la declaración de la víctima. ¿Sí? Es decir, la declaración de la víctima es un elemento central para el desarrollo de la investigación, por lo tanto hay que ver de manera también muy detallada si, digamos, en la toma de declaración de las víctimas y en esos espacios, no deberían, digamos, jugarse estereotipos de género, ¿no? Estas imágenes y representaciones de los propios operadores que van a ser aquellos encargados de recibir, como decía Natalia en la sesión anterior, las declaraciones. En otro importante número de casos, entre ellos Fornerón, que es un caso, digamos, contra la Argentina, Artavia Murillo, que es un caso de fecundación in vitro contra Costa Rica, y en el caso IB contra Bolivia, que aborda la problemática de la ligadura de trompas, la Corte desarrolla, digamos, también en profundidad, los conceptos de roles sociales asignados a las mujeres y estereotipos de género. No voy a ahondar en esto porque ya lo conversamos la sesión anterior, pero lo que señala en estos fallos que son muy importantes y porque además abordan materias que no necesariamente son, digamos, la desaparición forzada de personas o los conflictos militares, etcétera, etcétera, aborda la cuestión de estos conceptos como, digamos, modos en los cuales o a partir de los cuales se ejerce y se reproduce la violencia y la discriminación contra las mujeres, así que me parece que son muy interesantes para que los puedan consultar. La Comisión Interamericana también plantea algunos estándares que, vale señalar, no, si se quiere, no resultan del todo obligatorios para los estados, ¿sí? Porque claramente la jurisprudencia y la interpretación que la Corte Interamericana haga de los instrumentos internacionales de derechos humanos sí es obligatoria para nuestro país, más allá del fallo Fontevecchia de la Corte,
luego bueno, fue modificado y generó una crisis, digamos, en el ámbito del sistema interamericano. No pasa lo mismo con la comisión, digamos, con las producciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más allá de que, digamos, deberían resultar vinculantes para los estados, sobre todo cuando los informes se producen respecto de ese estado. Pero más allá de eso, y de la relevancia que tiene la comisión en términos de lo que puede ser como la aclaración de muchos conceptos, ha desarrollado importantes estándares, entre ellos, que en el caso María da Peña contra Brasil, que es uno de los más importantes en materia de violencia de derecho contra las mujeres y particularmente de una situación de violencia en el ámbito doméstico, lo que señaló la Comisión Interamericana es que la inefectividad judicial, es decir, la falta de respuesta del sistema de justicia para la atención de estos casos de violencia, en caso de María da Peña creo que, digamos, pasaron 17 años sin que se le diera una respuesta efectiva a la víctima, constituye una violación del deber de debida diligencia. Es decir, si nosotros como agentes del sistema de justicia no cumplimos nuestra tarea, estamos incumpliendo directamente el deber de debida diligencia. También la Comisión Interamericana señaló, bueno, el deber de todos los órganos y de todos los poderes del Estado, entre ellos el judicial, de analizar a través de un escrutinio estricto, es decir, con una minuciosidad importante, ¿no?, lo que son las normas, las leyes, pero también las prácticas, ¿sí? Es decir, nosotros como operadores y operadoras del sistema de justicia no solo debemos contemplarlos en el análisis de los instrumentos normativos, sino también en la forma en que esos instrumentos normativos son aplicados en la práctica, ¿no?, en relación con el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. Bueno, también establece, digamos, la obligación de revisar esta problemática con un enfoque interseccional y, por último, por lo menos lo que me interesa mostrarles ahora, es la obligación de garantizar la disponibilidad de los mecanismos judiciales efectivos adecuados e imparciales para las víctimas de violencia. Es decir, esto lo hilo con lo que decía anteriormente, no solo deben preverse mecanismos de protección y asistencia en las normas, sino que a su vez esos mecanismos de existencia deben garantizar una protección efectiva, ¿sí? Lo que nos lleva a todos y todas, nosotros y nosotras, a revisar de manera periódica cómo estamos desarrollando nuestra práctica, en este caso judicial, ¿sí? Porque eso hace parte de una obligación asumida por el Estado en términos de sus compromisos internacionales en la materia. Bueno, vamos ahora a recorrer un poco lo que es, digamos, la normativa nacional en materia de violencia contra las mujeres. El instrumento más importante que tenemos, digamos, hacia el interior de nuestras fronteras en materia de violencia contra las mujeres, como ustedes sabrán, es la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Esta norma, sancionada hacia fines del año 2009, que entró ahí en vigencia a principios del año 2010, fue elaborada con base, digamos, o tomando como punto de partida la Convención de Belén do Pará, y es una norma completamente aplicable en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una norma, primero, de orden público, es decir, que no puede ser dejada de lado por parte de cualquiera de las jurisdicciones del país, y a su vez porque digamos, la Ciudad de Buenos Aires adhirió expresamente a esa norma, creo que digamos, a través de la ley 4002 o 4003, no recuerdo exactamente el nombre. Esta norma establece, digamos, distintos, en su primer parte, establece no solo la definición de violencia contra la mujer, digamos, de violencia de género contra las mujeres, sino también establece distintos tipos y modalidades en los cuales se puede presentar esta violencia de género contra las mujeres, que están enumerados en los artículos 5 y 6, en los que no voy a adentrarme porque me parece que esto puede ser abordado en la sesión siguiente además. Lo relevante, como señalamos la sesión anterior, es que esta norma reconoce que el ejercicio de violencia contra las mujeres está basado en una relación desigual de poder, es decir,
en esta diferencia de poder, de jerarquías que están construidas, digamos, socialmente en relación con varones y mujeres en una sociedad, ¿no? Y que en consecuencia, para poder identificar, hay que desentrañar la existencia de esta relación desigual de poder que, como vimos en nuestra sesión anterior, se puede identificar a partir del uso o el uso de la amenaza de la fuerza pública, la existencia de estereotipos y roles de género, etcétera, etcétera. Esta ley, además de todo, digamos, la declaración de principios y definiciones contenidas en la primer parte, establece un sistema de protección cautelar para las mujeres que, como les decía, tiene plena vigencia en el marco de nuestro sistema de justicia local. Este sistema de protección cautelar, ¿y por qué digo que es un sistema de protección cautelar? Porque básicamente lo que prevé es un procedimiento para la intervención frente a la denuncia de violencia de género y la atención de la situación de urgencia, ¿sí? Que trae consigo esa violencia. Es decir, esta norma establece una serie de procedimientos o un procedimiento de una serie de pautas para tomar decisiones que atiendan, digamos, la denuncia de un caso de violencia y la urgencia que ese caso de violencia pueda contener, con el objetivo, por supuesto, de hacer cesar esa violencia, ¿sí? Este es un procedimiento que establece que puede ser implementado por cualquier juez o jueza más allá del fuero al que pertenezca, es decir, que es un procedimiento que debe aplicarse ya sea en el fuero civil, laboral y penal, ¿sí? Y esto es muy importante señalarlo porque a veces no está tan claro en el ámbito del fuero penal y contravencional local. Es un sistema de protección que también juega en el ámbito de nuestro sistema penal local, que en consecuencia lo que establece es que esa decisión de urgencia puede ser tomada por cualquier juez o jueza, aunque se trate de un juez o jueza incompetente. Es decir, que yo, por ejemplo, si viene una persona de Jujuy a denunciar en la ciudad de Buenos Aires y esa denuncia conlleva una situación de riesgo inminente, un juez o jueza local no puede no resolver, ¿sí? Porque la persona tenga un domicilio diferente. En todo caso, ese juez debe resolver sobre la medida urgente y luego remitirá el caso a la jurisdicción competente, pero no puede, digamos, no intervenir de acuerdo a esta ley, ¿sí? Esta norma también lo que establece es que la denuncia de violencia puede ser formulada por la mujer, por sus representantes, si es una mujer menor de edad o discapacitada, con discapacidad, o cualquier persona, ¿sí? Y que puede ser formulada ante cualquier juez o jueza, como les decía, o incluso también ante el Ministerio Público, ¿no? Esta ley, entre otras cuestiones, establece la necesidad de producir informes interdisciplinarios, ¿sí? Lo que dice es, más allá de que las medidas de protección deban ser tomadas por el juez y jueza de manera urgente, ¿sí? Ese juez o jueza debe promover la producción de un informe interdisciplinario que dé cuenta de la situación de violencia a partir del cual esas decisiones sobre las medidas de protección pueden ser reevaluadas, ¿sí? También prevé que todo tipo de audiencias, ¿sí? Que involucren a las partes deben ser tomadas de manera personal por las autoridades involucradas y por separado, es decir, nunca puede vincularse a, digamos, el agresor con la persona víctima, y en consecuencia también prohíbe, ¿sí? La mediación como una salida alternativa de resolución de conflictos, básicamente porque lo que presupone es que la mediación es un mecanismo que establece que las partes tienen que encontrarse en una situación de igualdad para poder mediar, ¿sí? Y la violencia de género, por definición, como hemos visto, prevé que hay una desigualdad entre las partes. Entonces, si yo califico un caso como de violencia de género, y en consecuencia estoy diciendo que allí existe una desigualdad entre las partes, no los puedo nunca someter a un procedimiento cuya base de partida es que tiene que haber una igualdad entre las partes. En relación con las medidas
preventivas urgentes, es decir, las famosas medidas de protección que establece el artículo 6, como les decía, esta norma prevé que pueden ser adoptadas por cualquier juez o jueza, más allá de su competencia y cualquiera sea el fuero al que pertenezcan, y establece una enumeración bastante, digamos, exhaustiva, pero que de ningún modo cierra la posibilidad de adoptar otra medida, es decir, que no se trata de una enumeración taxativa, ¿sí? Que en definitiva lo que prevé es que el juez o jueza pueda analizar la particularidad del caso y adoptar aquella medida que mejor considere que atienda, digamos, esa situación de violencia, es decir, que garantice la protección de los derechos de las mujeres víctimas en el caso concreto. ¿Sí? Es decir, ustedes nunca entiendan que esa enumeración del artículo 26 es una enumeración taxativa. En definitiva, lo que le da es la potestad al juez o jueza para poder adoptar la medida que estime mejor, ¿sí? Para la atención del caso particular. Bueno, hay varias medidas de naturaleza, si se quiere, penal, de naturaleza civil, etcétera, etcétera, pero que en definitiva le dan la potestad al juez de cualquier fuero, reitero esto, de adoptar cualquier medida. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, un juez o jueza penal puede disponer como medida de protección una cuota alimentaria, ¿sí? O un régimen de comunicación respecto del agresor con los niños y niñas. ¿Sí? No hay ningún impedimento legal para que un juez del fuero penal adopte algún tipo de estas medidas o cualquiera otra que considere que pueden atender de una mejor manera las particularidades del caso. Si pasamos a la norma procesal local, es decir, el Código de Procedimiento Penal de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a encontrar que en el artículo 37 se enumeran una serie de derechos de las personas víctimas y testigos y en consecuencia la obligación de las autoridades judiciales locales de garantizar esos derechos, ¿no?, previstos en la norma. Entre estos están el derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, ¿sí? Es decir, algo de lo que hablaba Natalia en nuestra sesión anterior, la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a declarar en el proceso, es decir, tiene que ser una cuestión garantizada por parte de las autoridades. Este inciso, que es muy importante y se conecta estrechamente con el artículo 26 de la ley 26.485, que es el de requerir medidas conducentes de protección física y moral y toda otra, dice, que sea necesaria para la seguridad propia de la persona víctima o testigo y de sus familiares, ¿sí? Para lo cual se faculta a las autoridades a disponer la utilización de los medios tecnológicos adecuados, ¿no?, sobre todo hoy por hoy, de los botones antipánico, las tobilleras, etcétera, etcétera. Obviamente, el derecho a ser informado sobre los resultados del proceso, algo que deberíamos revisar, digamos, en relación al funcionamiento, digamos, de nuestra tarea, porque básicamente esa función es una de las cuestiones, digamos, también centrales a tener en consideración como órgano acusador, representante de los derechos de las víctimas. Bueno, a cumplir todo acto procesal, digamos, en el lugar de su residencia, etcétera, etcétera, cuando esa persona sea mayor de 70 años, digamos, ante la situación de mujeres embarazadas, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Es decir, acá está contemplando, digamos, una implementación diferencial de los actos procesales cuando se den determinadas condiciones de vulnerabilidad. En relación particularmente con las medidas restrictivas y en lo que hace a la problemática de la violencia de género, hay otras normas que también es importante destacar en el ámbito del Código Procesal Penal, porque son precisamente las que les otorgan a los fiscales la posibilidad de gestionar las medidas restrictivas o medidas de protección, ¿no? Estas normas son en particular los artículos 172 y 191, que facultan a los y las fiscales a adoptar medidas alternativas a las medidas de prisión
ante situaciones, digamos, de flagrancia, en los supuestos de excepción de prisión, o cuando, digamos, los fiscales y las fiscales consideren que podría ser aplicable una situación de privación de la libertad. Lo que faculta estos artículos, conjuntamente también con el 174 y el 174 bis, es a imponer medidas restrictivas, ¿sí? Alternativas, como les decía, a la privación de la libertad, pero que en definitiva tengan también, digamos, como último objetivo, tutelar o proteger los derechos de las personas víctimas. Ahora vamos a ver que hay una distinción en relación a la finalidad de estas medidas con las medidas de protección de la ley 26.485, pero que en términos prácticos también podría traducirse en una protección de los derechos de las mujeres víctimas. Estas medidas, al igual que las de la 26.485, implican que los y las fiscales soliciten, ¿sí?, al juez o jueza competente la adopción de estas medidas, pero existe, digamos, un procedimiento que permite obviar esta intervención judicial, que es cuando los y las fiscales puedan acordar la adopción de esas medidas con la defensa. ¿Sí? Es decir, si hay conformidad de la defensa en implementar algún tipo de medida, ya sea, digamos, que reemplace a una medida de privación de la libertad, en consecuencia no será necesaria la convalidación judicial. Como les decía, además de estas normas, encontramos el artículo 174 y particularmente el artículo 174 bis, que fue incorporado por una de las últimas reformas del legisladora local. Desde mi punto de vista, una incorporación un tanto superflua y poco feliz, porque podría realizarse una interpretación distinta de la ley 26.485, pero esta sanción condiciona esa otra interpretación un poco más progre de la 26.485, que podría facultar a los fiscales a adoptar directamente las decisiones. No obstante lo cual, este artículo incorporado prevé que en situaciones de violencia de género, los y las fiscales puedan adoptar o puedan requerir al juez la adopción de alguna de estas medidas, ya sea de las previstas en la norma procesal local o las enumeradas por el artículo 26 de la 26.485. Bien, ya vamos a ir terminando, no se asusten, pero quería, digamos, señalar los estándares que surgen de la jurisprudencia local diseñada por el Tribunal Superior de Justicia en materia de violencia de género, es decir, para que nosotros podamos también no solo utilizar estas herramientas en el abordaje de los casos, sino también tener en consideración qué es lo que se discutió hasta el momento en nuestro ámbito local, por lo menos en la instancia del Tribunal Superior de Justicia, en aquellos casos, digamos, que aborden problemáticas de violencia de género, particularmente situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico. El primer pronunciamiento del Tribunal Superior en esta materia es el caso Newbery-Greve del año 2013, en el que, obviamente, digamos, el tribunal analizó una situación de violencia, digamos, de violencia doméstica en particular, de violencia de género en el ámbito doméstico, y entre otras cosas señaló, digamos, para mí los puntos más importantes, o el punto más importante, que no hay ningún impedimento legal para condenar a una persona por el solo testimonio de la víctima. Lo que dice es que ya nuestro ordenamiento procesal, ¿sí?, prevé la amplitud probatoria, ¿sí?, el principio de amplitud probatoria, que ese principio de amplitud probatoria leído a partir de la jurisprudencia y la normativa internacional en materia de violencia de género, debe llevarnos a considerar de una manera muy, digamos, importante el testimonio de la víctima, porque como les señalé anteriormente, la generalidad de los casos o de estos casos se lleva a cabo en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de la intimidad y por consecuencia, dificulta la existencia de otros testigos. Lo que dice entonces esta lectura de la norma procesal local a partir de la jurisprudencia y la legislación internacional en materia de violencia de género debe llevarnos a la conclusión de que no solo existe amplitud probatoria para, digamos, acreditar
la existencia de estas situaciones de violencia, sino que en ese sentido debe darse una principal, digamos, preponderancia a la declaración, al testimonio de la persona víctima. Y ese solo testimonio, ¿sí?, puede ser un elemento para la condena, ¿sí?, de la persona acusada. Es decir, que acá no puede, digamos, traerse a colación esta doctrina que existía hoy y que existe, digamos, quizás en otros casos, de los testimonios contradictorios, es decir, de la puja de intereses de un único testimonio que es el que acusa, digamos, y de la persona acusada. Lo que dice es, en estos casos en materia de violencia de género, el testimonio de la mujer víctima debe ser interpretado de esta manera a la luz de las normas del derecho internacional de derechos humanos. Y por supuesto recomienda, y esto también es algo muy importante para los y las fiscales, ya que en el marco también de nuestro sistema acusatorio, ¿sí?, quienes van a presentar el caso vamos a ser los y las integrantes del Ministerio Público, lo que dice el Tribunal Superior es esa declaración de la víctima puede ser, digamos, tranquilamente complementada con testimonios de diversos profesionales pertenecientes a los equipos interdisciplinarios que den cuenta, digamos, del contexto, ¿no?, y de las condiciones de vulnerabilidad en la que está inmersa esa víctima, y por supuesto, obviamente, también de testigos de referencia, es decir, aquellos testigos que quizás no puedan aportar datos respecto del hecho particular investigado y que diera origen a la denuncia penal, pero sí del contexto, ¿sí?, en el que es denunciado ese hecho de violencia, ¿sí? Es decir, esas dos herramientas, dice el Tribunal Superior, en definitiva, son elementos que contribuyen, ¿no?, a fortalecer la declaración de la persona víctima. El segundo pronunciamiento, de gran relevancia, digamos, del Tribunal Superior en materia de violencia de género es el fallo Taranco del año 2014. Y además de señalar en esta oportunidad, de reiterar su jurisprudencia en relación con la amplitud probatoria y la necesidad de analizar los contextos en los casos de violencia de género, este fallo tiene otro estándar, para mí muy interesante, que es desarrollado en el voto del doctor Lozano, en relación con cómo deben interpretarse las medidas de protección en esta materia, es decir, cómo deben interpretarse las medidas previstas en el artículo 26 de la ley 26.485. Y lo que dice en ese fallo el doctor Lozano, en primer lugar, y en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es que cuando uno adopte medidas de protección, no solo debe tenerse en cuenta, digamos, lo que ocurrió y que en consecuencia motivó, por ejemplo, la denuncia penal, sino el riesgo de lo que podría llegar a ocurrir. ¿Sí? Es decir, que esas medidas de protección deben tener en consideración, ¿no?, la situación de riesgo futuro, para decirlo de alguna manera, o inminente. Pero a su vez, y esta es la cuestión central, lo que señala este fallo es que estas medidas no tienen por objeto garantizar la consecución del proceso, como sí podrían llegar a ser consideradas las medidas de los artículos 172, 174 y 191 del Código Procesal Penal Local, sino que el objetivo de estas medidas es garantizar la protección de las mujeres víctimas. Y esto, que a esta altura de las circunstancias puede ser leído como una cuestión, digamos, básica, si se quiere, les puedo asegurar, a partir de un análisis de jurisprudencia local que realicé, digamos, en una investigación de ya hace un par de años, no era reflejado de esa manera, porque al momento de fundamentar la decisión de una medida de protección, los jueces y juezas locales utilizaban el argumento de tomar esta medida para proteger a la mujer, pero no porque es necesario garantizar sus derechos, sino porque es el único elemento o el elemento más importante de prueba del proceso. A ver, obviamente que es muy importante, como venimos diciendo, el testimonio de la víctima para el desarrollo y el impulso del proceso, pero yo no puedo decir desde el punto de vista
digamos, de la fundamentación y de los estándares y parámetros previstos por la normativa internacional, que yo voy a tomar esa decisión porque necesito que la mujer declare en el proceso, ¿sí? Lo que yo tengo que decir es que esta medida la tengo que tomar porque es básicamente la medida necesaria para que en ese caso concreto esa víctima mujer pueda, digamos, tener por asegurado sus derechos más fundamentales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la interpretación que realiza el juez Lozano de las medidas de protección en este fallo me parece súper interesante porque lo que dicen es, ojo, porque estas medidas de protección tienen que ser adoptadas con el objetivo final de garantizar la protección y la tutela de los derechos de las víctimas. Y esto es una interpretación personal, digamos, en la que no hay, digamos, consenso cerrado, pero lo que yo digo es, ni siquiera deberían considerarse medidas cautelares en términos de la necesidad de, digamos, tener por completados, es decir, hacer el checklist de los requisitos de las medidas cautelares, es decir, de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, digamos. Uno no debería ni siquiera, digamos, perder el tiempo en, digamos, garantizar la justificación de alguno de esos requisitos de toda medida cautelar, porque básicamente tienen una finalidad distinta, que es la de proteger a las víctimas. Pero como les digo, esto es una interpretación personal que se las comento porque me parece, digamos, importante y que podría ser arriesgada en algún caso en concreto. Y el último fallo del Tribunal Superior de Justicia, al cual me gustaría hacer referencia, es el fallo Scarnato del año 2017, en el cual también, digamos, analiza una situación de violencia doméstica que básicamente les cuento muy brevemente los hechos para que se entienda. Es una situación de violencia que se da entre una mujer y un varón que ya habían dejado de convivir, ¿sí? Y que en virtud de las declaraciones de la propia víctima y de algunos testigos, no había registrado, digamos, registrado, entre comillas, hechos de violencia durante la convivencia, sino que la violencia, como ocurre en una enorme cantidad y porcentaje de casos, se desató luego, ¿sí?, de que se dio por finalizada la convivencia y la relación, ¿sí? Entonces, lo que la Cámara en su momento hizo fue revocar la sentencia condenatoria de primera instancia, diciendo que, como no se había registrado, digamos, la violencia, actos de violencia en el ámbito de esa convivencia, sino que habían sido con posterioridad, no podía hablarse de un caso de violencia de género en el ámbito doméstico. Y lo que de manera correcta, a mi criterio, el Tribunal Superior de Justicia hace en este fallo es decir, miren, señores jueces y juezas de Cámara, ustedes están haciendo una interpretación errónea de la normativa, particularmente del artículo 6 de la ley 26.485, porque esa norma establece que no es necesaria la convivencia ni que el vínculo erótico afectivo, digamos, aún perdure para poder calificar ese hecho como un caso de violencia de género en el ámbito doméstico. ¿Sí? Es decir, no es, como veíamos la sesión anterior, no es necesario que haya convivencia y mucho menos que ese vínculo aún perdure en términos de la voluntad de cada una de las personas o de las partes involucradas para poder definir a esa situación como un caso de violencia, digamos, de género en el ámbito doméstico, ¿sí? Y tampoco es necesario, dice, para considerar a este caso como tal, que esa violencia se haya ejercido efectivamente durante la convivencia, ¿sí? Es decir, lo que importe es que haya actualmente una situación de violencia. No me importa si conviven o no conviven, o si cuando convivieron no fue, digamos, una relación violencia. Entre paréntesis, digamos, lo que yo digo es, lo más probable, digamos, es que no se hayan registrado, es decir, no se hayan interpretado como actos de violencia muchas conductas que hayan tenido lugar en esa situación de convivencia y que, en definitiva, sí se hayan registrado como tales los actos de violencia más expresos, digamos, más significativos, llevados con posterioridad, porque es algo que se caracteriza
digamos, que caracteriza este tipo de vínculos. Otro punto, digamos, muy importante señalado en este caso es que no es posible exigir coherencia y minuciosidad en el testimonio de la persona víctima. Es decir, lo que está diciendo acá el tribunal es los órganos judiciales no pueden exigir y basar la acusación, digamos, y el fundamento de las sentencias en la coherencia del testimonio de la persona víctima. Porque básicamente, como mencionó Natalia y como vamos a analizar la próxima sesión, una de las características centrales de las víctimas de violencia de género es que, digamos, les es muy difícil poder relatar, poder dar cuenta de esa situación de violencia y en consecuencia, claramente, nosotros no podemos exigirle que en todas las intervenciones que deba realizar en el proceso, más allá de la cuestión de la revictimización, exprese y se manifieste de una manera coherente o sin, digamos, presentar diferentes matices en cada una de esas oportunidades. Dice, es inadmisible, ¿sí?, que la actuación judicial exija este tipo de comportamiento por parte de la persona víctima. Es decir, no es compatible con ningún estándar digamos, de tanto del derecho nacional o internacional en la materia. Otra cuestión también señalada en esta oportunidad es que las discusiones recíprocas no excluyen la relación desigual de poder, y esta es una cuestión central también para la interpretación de los contextos de violencia de género. Es decir, que haya discusiones recíprocas, es decir, que la mujer también agreda verbalmente al varón, o que la mujer incluso agreda también físicamente al varón, de ninguna manera nos debe llevar a nosotros a considerar que no se trata de una relación de violencia de género, ¿sí? Porque esa agresión por parte de la mujer también puede ser una forma de defenderse frente a las agresiones del varón, es decir no excluye algún comportamiento de estas características, no excluye de ninguna manera la desigualdad que puede perdurar y coexistir en ese vínculo, ¿sí? Esto lo vemos también de manera mucho más clara, por ejemplo, en los casos de legítima defensa, es decir, cuando las mujeres terminan asesinando a los varones que ejercen violencia respecto de ellas. Es decir, el ejercicio de alguna conducta de estas características de ninguna manera debe llevarnos a nosotros y a nosotras a descartar la existencia de una relación desigual de poder. Y también, y ya con esto cierro, este fallo rescata la necesidad de analizar la particular situación de vulnerabilidad en la que pueda estar inserta la víctima, que esté motivada no solo por el ejercicio de violencia, sino en un análisis interseccional, como venimos repitiendo, por diferentes características, ¿no? O situaciones que efectivamente se encuentren en el caso particular. Bien, con esto hemos dado por concluido un poco este repaso, si se quiere, por principios o estándares de la normativa tanto nacional o internacional y la jurisprudencia en los casos de violencia de género. La idea era presentarles a todas y todos ustedes, digamos, como un pantallazo general y darle los datos, digamos, de algunas de estas herramientas para que ustedes puedan profundizar, pero en definitiva para construir un poco el paraguas a partir del cual tenemos que pensar el análisis y la intervención jurídica en este tipo de casos. Yo acá les tengo, digamos, en este PowerPoint dos extractos de dos sentencias que recolecté, digamos, en esta investigación a la que les hice alusión con anterioridad, que podríamos analizar o más bien, digamos, quizás dejar abierto este espacio para, digamos, preguntas, consultas o cualquier tipo de comentario que quieran realizar ustedes. Así que lo dejo, digamos, a consideración si quieren que leamos estos extractos, que los analicemos o, en definitiva, digamos, que podamos aprovechar para conversar. Pueden habilitar los micrófonos, no sé si están todos y todas dormidos, despiertos. Yo, si me dejas, Nico, quisiera dar dos avisos parroquiales que me pide Andrea. Dejo un minuto, perdón, Nati, dejo un minuto de compartir la pantalla porque si no, no puedo ver. No, perfecto. Mi compu no me permite ver. No, Perdón. está perfecto.
Avisos vinculados al tema de la regularidad, me pide Andrea que les transmita una cuestión que ya hemos hecho mención la clase anterior o la sesión anterior, pero que lo volvemos a repetir, que tiene que ver con que el 3 de junio, con motivo de la última de las actividades, se va a poner a disposición el examen multiple choice, el final de la reunión. Para mantener la regularidad deben cumplir con las 3 sesiones completas, y ellos estuvieron contactando con cada uno de los participantes porque algunos no tienen el nombre que los identifica en la pantalla, y en el momento les está quedando una persona sin identificar que tiene como la inscripción usuario, entonces no contestó el chat privado que le mandaron. Por ahí si hay alguno que está en esa condición, que se fije, más que nada para que no le quede el ausente a la reunión, y ya que estuvo, digamos, participando, pueda obtener el certificado correspondiente. Disculpen, pero era relevante por una cuestión también de cuidarlos a ustedes. Perfecto, Nati. Bueno, no sé si surge alguna duda, alguien que quiera hacer algún comentario. Los PowerPoint, ahí estoy viendo, los vamos a mandar. No se preocupen que se los vamos a mandar para que sean herramientas que puedan utilizar en su trabajo. Hola. Hola. Hola, Nico, Nati. Hola, Nove. ¿Cómo están? Y a todos los integrantes y participantes. Nico, primero agradecerte porque la exposición fue muy buena. Hablaste un montón, tomaste poca agua, pero la verdad que fue muy amplia. Recorrimos todo, nos fuimos muy lejos a los organismos internacionales para a llegar y terminar ante el TCJ. Entiendo por la exposición que hay un marco normativo, como que me queda para que lo pensemos nada más. Tenemos leyes, hay herramientas, yo creo que no necesitamos más leyes. Me parece que todavía nos falta es combinar cómo le estamos dando una solución, porque quisiera retomar el ejemplo que puso Natalia la vez pasada, cuando ya se nos estaba terminando el tiempo. Es gráfico, y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a analizar y ver cómo vamos a darle una solución a la víctima, a esta mujer, a estos niños, a estos adolescentes, a cualquiera que pase por una situación, ya sea violencia doméstica, económica, sexual. Hay temas laborales, hay gente que en los trabajos decide, porque hay normas hoy por hoy, si vos sos Natalia, pero te considerás que sos varón, o sea, tenés vagina, pero podés ir al registro civil y cambiarte el nombre. Pero en tu trabajo, o sea, la gente, vos ya en tu DNI no sos Natalia, sos Natal, con él. Pero no te tratan igual, no tenés lugar a ascenso, y vas y golpeás las puertas de la justicia y no hay soluciones. Otro caso más fácil, un caso de violencia cuando los padres están separados, este régimen en pandemia de visita. A ver, ¿dónde van a recurrir? ¿Tienen que ir a la OBD? ¿Van al juez civil? Esa conexión, van a la defensoría. Los chicos reciben por los mensajes el tironeo entre los padres. Hay muchos, y yo creo que donde nosotros tenemos que empezar a ver es qué soluciones prácticas, concretas, les vamos a dar a la gente que afligida. Son situaciones muy complejas. No es fácil quien atraviesa por casos de violencia, no es fácil ni siquiera llegar y contarlo. Entonces, me parece que ahora deberíamos ponernos nosotros a ver qué herramientas de concreción de un conflicto, o sea, le vamos a poder dar, qué solución a esta gente, ¿sí? A todo aquel que nos va y nos toca. Creo que las normas están, los fallos están saliendo, y creo que no es que necesitemos nuevas disposiciones, sino que necesitamos aplicarlas y dar soluciones. Creo que ahora está en nosotros empezar a mover un poco más y agilizar para dar un resguardo a estas víctimas. Y bueno, gracias de nuevo, fue buenísima la exposición, Nico, la verdad que concisa, muy, muy linda, y lo
quería agradecer, y también Natalia, te escuché la vez pasada, seguramente el próximo martes creo, te volveré a escuchar. Muchas gracias a los dos y a todos, buenos días. Bueno, gracias Noé. Ya creo que es bastante conocido, pero voy a profesar públicamente nuestro amor, así que aprovecho este espacio para hacerlo. No, la verdad que sí, claramente, digamos, comparto plenamente lo que vos decís, Noé. Creo que hay como se vio, y eso que traté de ser bastante sintético, un profuso desarrollo en términos normativos y de estándares para intervenir, digamos, en esta materia. Hay otros aspectos que yo creo que están incompletos, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con el abordaje de los varones violentos, que es un campo en el que me estoy, digamos, como especializando un poco, para decirlo de alguna manera, en el momento. Pero, digamos, lo que yo quise hacer referencia en esta presentación es básicamente, digamos, como a estos estándares fuertes y muy claros que tienen que ver con el abordaje de las personas víctimas y la protección de los derechos. O sea, después en la próxima sesión Nati va a trabajar de una manera mucho más particularizada el tema de la investigación de los casos. Pero lo que yo quise señalar un poco acá es como que, digamos, existe grandes indicaciones, fuertes indicaciones que nosotros nos obligan a trabajar de una manera muy fuerte, muy comprometida en lo que hace a la atención, reitero, de las personas y a la protección de los derechos de las personas. Porque, como bien vos decís, o sea, todavía tenemos serios déficits en la práctica en relación con esta cuestión central, ¿sí? Y que tiene que ver no solo con la existencia de estereotipos, digamos, de imágenes, de representaciones que todos, cada uno de nosotros y nosotras reproducimos en la cotidianidad, sino también del modo en que están diseñadas las estrategias y las herramientas institucionales para, digamos, dar cuenta de estas obligaciones de protección. Creo que la situación de pandemia refleja de una manera clarísima, digamos, esto. En primer lugar, porque esta situación de, por ejemplo, del confinamiento en los hogares obligó a que todos corriéramos un poco, digamos, detrás de la pelota para tratar de adecuar las respuestas que estábamos dando de manera normal, para decirlo de alguna manera, a una situación diferente. Pero ustedes presten atención también a esto. Mientras crecen, digamos, de manera significativa las consultas en las líneas de consulta, como pueden ser la línea 144, es decir, crece hasta un 40% el número de llamados de las víctimas consultando sobre situaciones de violencia de género, el número de denuncias, ya sea en el Ministerio Público Fiscal o en la OVD de la Corte Suprema de Justicia, se han reducido entre un 60 y un 78%. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que, como todos y todas sabemos, las situaciones de violencia se incrementaron las consultas, pero las víctimas no se están animando a denunciar. En consecuencia, eso puede ser o porque no se animan a salir de sus casas, dado el contexto del confinamiento, porque también, es una hipótesis que yo siempre quiero introducir, las víctimas no tengan confianza en el sistema, ya sea de justicia o en el sistema de protección, para considerar que en esta situación particular, efectivamente desde el Estado se le puedan otorgar respuestas efectivas. De ayer leía un informe, una investigación de un sistema de protección en Portugal, ¿sí? Y lo que decía básicamente este informe es que la percepción y las expectativas de las mujeres respecto de las respuestas que se le puedan dar desde el sistema de justicia, y en este caso también era desde la policía, es un elemento central a la hora de evaluar un poco estos dispositivos de ayuda. Es decir, si las mujeres no confían en el sistema y si cuando van a denunciar en realidad son maltratadas, no se les cree, etcétera, etcétera, eso va a traducirse de una manera directa en la, digamos, imposibilidad no solo de cumplir con estos estándares, sino también de aportar soluciones concretas a los problemas de las víctimas. Por eso, digamos, lo que pretendía este resumen es señalar un poco esto, es decir, bueno, miren todo lo que nosotros tenemos que hacer para que en estos actos podamos garantizar, ¿sí?, que no, efectivamente no se vean vulnerados los derechos de
de las mujeres. Voy, mientras tanto, no sé si Nati querés acortar algo, voy leyendo los comentarios acá. No, en realidad en línea con eso y con la intervención de Noelia, yo lo que pienso es que en lo que permanentemente fallan los estados es en aplicar políticas públicas en el interior de esos hogares para hacer que esa socialización de la que yo hacía referencia empiece a ser diferenciada y empiece a hacer que las mujeres aprendamos a tener nuevas herramientas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la autoestima, de la capacidad de resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las situaciones adversas. Me parece que en realidad la actuación de la justicia termina siendo, al menos yo me lo vengo cuestionando desde hace un tiempo a esta parte, la intervención de la justicia termina siendo un nuevo sujeto, digamos, que le impone su voluntad a la víctima independientemente de cuál sea su interés en la intervención. Esto no solo mirando la intervención desde el punto de vista penal, sino fundamentalmente mirando la intervención desde el punto de vista de la familia y cómo el ámbito del juez de familia termina siendo un nuevo autoritario, un nuevo sujeto autoritario dentro de ese vínculo que decide por ella. Me parece que la gran falla de todos nuestros sistemas terminan siendo la falta digamos, de capacidad por parte de los estados de intervenir en la formación de esos sujetos de derechos, al igual que se forman sujetos de derecho en relación a los varones, digamos. Me parece que a las mujeres se nos enseña a que debemos tolerar, aceptar, bajar la cabeza y decir que sí, y esa forma de educación que es la que venimos trasladando y que seguimos repitiendo, se traslada también, me parece, a los operadores y operadoras del sistema de justicia. Entonces, justamente en el único momento en donde le devolvemos el poder a la víctima es cuando le queremos preguntar qué quiere de nosotros y si quieren que archivemos su caso o no. Entonces, en algún punto me parece que es muy perversa la forma en la que intervenimos, y me parece que el replanteo, perdón, no lo tengo saldado, solo para aumentar la discusión, si ustedes quieren, si me permiten de alguna manera decirles todo aquello que tampoco tengo yo resuelto, pero a mí me parece que en el fondo lo que nos pasa es que desde el punto de vista de la intervención de los sistemas de justicia y nosotros como operadores, o nosotras y nosotros como operadores, seguimos repitiendo las prácticas de sometimiento de las cuales supuestamente las queremos sacar. No sé, creo que estamos, digamos, para hacer como un barajar y dar de nuevo. Y me parece que en particular en lo que tiene que ver con la pandemia, justamente como la agenda de las mujeres sigue siendo de las mujeres, y las mujeres no nos sentamos en los espacios de poder en términos generales, no nos sentamos en los espacios de poder para tomar decisiones, entonces finalmente las decisiones, por ejemplo, hoy supongamos la política pública de otorgar estos 10.000 pesos a todas las personas que están en una situación, digamos, que no pueden ejercer su trabajo. La política no se toma en forma diferencial, sin embargo, está perfectamente claro a lo largo de todo el territorio de nuestro país, pero también de nuestros países vecinos y de otros países que ya van transitando otras etapas de la pandemia, que a las mujeres nos afecta de manera particular la pandemia, fundamentalmente porque nos estamos haciendo cargo de las múltiples tareas que acarrea la pandemia. Y entonces, la verdad, con total sinceridad, creo que esto deja a la luz la necesidad de seguir repensando, replanteando y haciendo que nuestro trabajo no se automatice, sino justamente provocándolos y provocándome a seguir pensando cuál es la mejor posición que tenemos que tomar. Yo creo que el camino tiene que ser necesariamente el de enseñar a las niñas y niños
a nuevas formas de autonomía, a nuevas formas de resiliencia, de capacidad de superación de los problemas, de los conflictos, atender mucho más a la capacidad de comunicación y mucho menos a al fomento del conflicto. Las intervenciones penales en términos generales tienden a fomentar aún más el conflicto, nos aferramos al conflicto. Me parece que esto no alcanza. Oh, perdón, los compliqué, pero No, está bien, está bien. es lo que me pasa en la cabeza cuando sigo revisando estas cuestiones. Me parece que nos tiene que interpelar, esta situación nos tiene que interpelar, nos tiene que hacer preguntar cómo seguimos decidiendo y cómo seguimos pensando las situaciones, como si la persona sobre la que tomamos las decisiones no es un sujeto de derechos, es un objeto al cual tomamos y dejamos de acuerdo a nuestro interés como operadores de un sistema que necesita procesar expedientes. Nada más. Bien, clarísimo, Nati. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no, podemos ir cerrando, esta vez de manera puntual. Bueno, entonces les recordamos, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo miércoles. Vamos a trabajar ahí ya cuestiones más vinculadas con la investigación puntual de los casos de violencia de género. La vamos a escuchar a Nati en relación con eso. Ahí les acabo de pasar también el link para la inscripción de la jornada del martes. Les reitero, realmente creo que va a ser una muy buena oportunidad para discutir un poquito, o por lo menos escuchar la cuestión del deber de debida diligencia, aprovechando la participación de estas personas, digamos, tanto académicas como funcionarias de estos órganos internacionales. Y también decirles que esa misma plan de capacitación de jornadas va a tener otros 4 encuentros que también van a abordar diferentes la problemática de violencia de género. Las comunicaciones van a ir saliendo todas las semanas, así que estén atentos y atentas para poder inscribirse. Bueno, nada, entonces con eso cerramos. Les agradecemos a todos y a todas por haber prestado atención, o por lo menos haber cerrado los micrófonos. Y nos vemos la semana que viene. Un beso grande para todos. Gracias a todos.